Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Despedida temporal. Un grupo de personas cruzaba intencionadamente las montañas Vosís por la frontera entre Bruñe y Sted. Los que cruzaban iban en grupos pequeños ya que había pocos caminos, los cuales no recibían un buen mantenimiento. Sin embargo, el grupo iba a caballo, avanzando en silencio a través del angosto camino. Eran alrededor de 2000, marchando en el frío clima de invierno llevando el estandarte de Sirnitra, la bandera del reino de Sted. Al frente del grupo iba una joven chica. Tenía alrededor de 16 o 17 años, una bella joven de cabello plateado que le llegaba a la cintura. Sus ojos parecían un par de rubíes. Era tan valiente como encantadora. Su nombre era Eleonora Viltaria. Era una de las 7 vanadis del reino de Sted. Aunque las personas cercanas la llamaban por su sobrenombre, Ellen, nadie lo hacía entre las tropas que ahora lideraba. Un ambiente intenso volaba por el aire. La vanadis de cabello plateado apretó las riendas con sus manos. Eleonora Samá. Un caballero se apartó de los soldados que la seguían, cabalgando a su lado. Era mayor que Ellen por 2 o 3 años. Su cabello rubio se mecía desde la coleta que llevaba al lado izquierdo de su cabeza, sus ojos eran azules. Aunque era hermosa, su expresión no mostraba ningún rastro de amabilidad. Su nombre era Limlicia, y era la segunda al mando, era el brazo derecho de Ellen. ¿Qué sucede, Lim? Al ver a su confiable asistente mirarla desde un lado con una mirada seria, Ellen la llamó con su sobrenombre. Lim asintió, con su rostro sin emociones. Debido al viento, creo que deberíamos descansar pronto. Los soldados y caballos están bastante agotados. El viento soplaba con fuerza en el paso de la montaña. Era un frío que hacía que los viajeros se congelaran. Los soldados llevaban mantos y pieles bajo su armadura para protegerse del clima, pero aún así, los que estornudaban y tenían sus oídos rojos eran muchos. Solo Ellen no llevaba ropa para protegerse del frío. Llevaba un traje militar hecho de seda. Su abdomen estaba descubierto y llevaba su espada en la cintura, era una viralt que solo se les otorgaba a las vanadis, que la ayudaba a protegerse del frío. Tomaremos un descanso en 1 hora. Podemos salir de este paso antes del atardecer, ¿verdad? Es posible. Sin pensarlo un segundo, Lim respondió inmediatamente de manera corta. Ellen sonrió con ironía y relajó su expresión. Lim había ido para charlar, a pesar de haberlo pensado tanto. Entiendo. Cava un pozo y prende una fogata. También permitiré un poco de alcohol. Si no lo hacían pronto, cualquier intento de encender alguna fogata sería en vano a causa de los fuertes vientos. Lim volvió con los soldados. Ellen observó el cielo con una expresión cansada. En lugar de mirar el sol, estaba mirando las nubes grises con una ligera ansiedad. Una vez que atravesemos estas montañas, estaremos en el reino de Sted. En mí. Leitmeritz. Sin embargo, ese no era el destino de Ellen. Se dirigía al norte de Leitmeritz hacia Leknitsa que era gobernado por su mejor amiga, Alexandra Sasa. Hace unos días, Ellen se encontraba en Teritoir en el reino de Bruñe. Estaba ayudando a Born Tigrebrumud Tigre. Se separó de él para cruzar las montañas Vosís porque le dijeron que Sasa estaba en peligro. Cuando una crisis amenazaba a alguna, Ellen y Sasa siempre corrían a ayudarse. Ese fue el juramento que se habían hecho. Hasta ahora, Ellen solo había pensado en Sasa, no tenía tiempo para pensar en nada más, pero ahora que estaban descansando, comenzó a recordar a Tigre. Dirigió su mirada hacia el oeste, hacia Bruñe. Tigre. Murmuró su nombre de manera inconsciente. Ellen sacudió su cabeza al darse cuenta de lo que había dicho. Se dijo a sí misma que estaría bien. 1 millar de soldados se habían quedado con Tigre, y el famoso caballero negro, Roland, dijo que lo ayudaría. El duque Thenardier, el enemigo de Tigre, no podría planear algo tan pronto. Por ahora, debía ayudar a su mejor amiga y regresar rápido. Ellen no sabía que Roland había sido asesinado, y tampoco sabía que el ejército de Mosinel había atacado la frontera sureste de Bruñe. Era imposible que lo supiera, especialmente porque ya no se encontraba en Bruñe. Ellen era un excelente gobernante, comandante y guerrera, pero no era omnipotente.
Ellen eventualmente bajó su mirada y le rezó a Triglav, dios de la guerra, por el bienestar de Tigre. La religión en Bruñe y Sted era casi la misma. Aunque había formas más apropiadas de rezarle a un dios más adecuado para pedir por su bienestar, Ellen estaba más familiarizada con Triglav. Sus brillantes ojos carmesíes continuaron observando el cielo cubierto de nubes, ni un solo rayo de luz llegaba a tierra. Eso describiría bastante bien la situación actual del reino de Bruñe. B. El mismo día que el duque Félix Aron Thenardier había regresado a la capital real, recibió el reporte sobre la invasión de Mosinel. Hay un problema. En su habitación rodeada de lujosos muebles, chasqueó su lengua. El sirviente que le llevó el reporte reaccionó y se puso de rodillas. Lo mejor para no incitar la ira del Lord cuando estaba de mal humor era permanecer fuera de su vista en una posición sumisa. Prepara un mapa. Thenardier dio la orden, su rostro estaba lleno de ira. Tenía 42 años. Pero a pesar de eso, no había descuidado su cuerpo y tenían una complexión fornida bajo su vestimenta de seda. La ira que emanaba de su cuerpo haría que una persona tímida se orinara. Después de que su sirviente salió atemorizado, Thenardier bajó la mirada hacia la alfombra finamente adornada que cubría el piso. Estaba perdido en sus pensamientos, había recobrado sus sentidos. Primero Satstein, ahora Mosinel. Sin embargo, la escala era completamente diferente. Mientras Satstein enviaba 3.000 soldados y los mantenía en espera, Mosinel había reunido una cantidad excesiva de 20.000. Era un error absurdo. Thenardier no había planeado desde un principio prolongar el conflicto interno. Quería eliminar rápidamente al duque Ganelan, su rival político. Quería recibir una posición importante por medio de su conexión con la esposa del rey. Después de todo, pondría a su hijo, Sayen, en el trono a través de un matrimonio con alguna mujer de sangre real. El hijo de ambos eventualmente se volvería rey. Ese imbécil de Tigrebrumut Born arruinó mis planes. Tigrebrumut Born había introducido al ejército de Sted al país para pelear contra Sayen, asesinándolo en la batalla. Y tanto los asesinos como la Vanadis Ludmira que Thenardier había enviado fueron detenidos por la Vanadis Eleonora. Además, la piedra angular en la defensa de la frontera oeste, el caballero negro Roland, había muerto. Aunque no le agradaba Roland, Thenardier conocía su forma de ser. Así que mientras el rey estuviera presente, el caballero más fuerte no sería capaz de tocarlo. Para Thenardier, Roland fue un peón irreemplazable, ya que se las había arreglado para mantener la estabilidad de la frontera oeste. Oeste. Thenardier se levantó con un nudo en su garganta. No se había percatado de cuán severo se había vuelto su semblante. El sirviente que había regresado con el mapa se petrificó al ver su mirada. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás ahí parado? Después de que Thenardier dijera con un tono suave, el sirviente se apresuró a la mesa de ébano y extendió el mapa sobre ella. Thenardier no le prestó atención y observó el mapa con una expresión fría. ¿Cuál será su objetivo? El reino de Mosinel. Era un país con el que era difícil mantener conexiones. No tenían motivos para enviar soldados a otros países. Aunque 5.000 soldados cruzaron la frontera sureste desde Mosinel hace años, había pasado mucho tiempo. Debe necesitar más esclavos y vinieron para obtenerlos. Normalmente, Bruñe prepararía soldados para interceptarlos. Aunque habían enviado un emisario para protestar, tan solo recibieron una respuesta arrogante. Entraremos a sus bosques para conseguir algo de leña. Tenemos una escasez de combustible para iniciar fuegos. Mosinel y Bruñe estaban al lado. Era obvio que tuvieran alguna clase de asociación. En el pasado, habían invadido tanto Sted como Bruñe, secuestrando personas y saqueando las aldeas. También contaban con una flota de barcos para cruzar el mar y atacar a Satstein y Asbarre. Por lo que, ninguno de los países criticaba su sistema de gobierno. Cada país, de alguna manera, había adoptado sus políticas. Un ejemplo podría ser la venta de prisioneros de guerra cuyo rescate no había sido pagado como esclavos. Además, eran un país que proveía papel de calidad y bienes como el té sin el cual muchos no podrían vivir. Aun si era inconveniente, no tenían más opción que asociarse con ellos. Si su objetivo era obtener más esclavos, destruirían la región fronteriza. Pero con una cantidad de 20.000 soldados, sus propósitos no podrían ser tan solo la obtención de esclavos. Parecía más que estaban intentando capturar un territorio o alguna fortaleza. También podrían estarse preparando para invadir la capital real. Aunque es molesto, tal vez debería trabajar junto al duque Ganelan. Mientras murmuraba para sí mismo, Thenardier comenzó a planear una estrategia. Primero, a través del primer ministro Badwin, haría que todos los caballeros de la capital real se dirigieran al sureste. Entonces dividiría sus tropas. Un grupo permanecería en espera mientras el otro se dirigiría hacia el sur. Mosinel tiene barcos.
Probablemente atacaran desde el mar por el sur. Será una batalla. En desventaja si no hago preparaciones. La mayoría de los aristócratas que gobernaban los territorios del sur eran aliados de Thénardier. Como su líder tenía que protegerlos. El ejército de Mosinel se dirigía hacia el sureste. Thénardier era la clase de hombre que podía hacer una conjetura en total calma en esa situación. Mientras protejo la capital real, vigilaré los movimientos del enemigo. Si se dirigen al sur o al este, los atacaré desde detrás o por un costado. Si se dirigen directo a la capital, los estaré esperando. Si comienzan a dispersarse, atacaré su línea de suministros. Lo que le preocupaba era la tercera fuerza en el país. Tigre Brumut Born, el enemigo de su hijo, lideraba un ejército de soldados de Bruñe y Sted. Aunque Thénardier no sabía que se hacían llamar Ejército del Meteoro Plateado. Escuche que tiene menos de 5.000 soldados y sus hombres están cansados por su pelea contra los caballeros de Nevar. Me pregunto si se vería forzado a pelear con los 20.000 soldados del ejército de Mosinel si se dirigieran por la frontera este de Sted. Debido a su posición de traidor, no pedirá ayuda. Si lo hicieran, estarían al frente del ataque de Mosinel. Thénardier podría manipularlos a su antojo. Había pensado que ese sería el plan de acción más adecuado. Afortunadamente, nuestros soldados pueden moverse de inmediato. Antes de salir de la capital real, Thénardier reunió a sus soldados en los territorios cercanos. Aunque desde un principio estaba en contra de Ganelan, establecer contacto con él era inevitable. Después de eso, Thénardier le envió una carta a Ganelan pidiéndole ayuda militar hasta que la situación con Mosinel se resolviera. Ahora, ¿qué es lo que hará Ganelan? Unos días después, una fuerza de alrededor de 20.000 soldados se reunió en el territorio de Thénardier. El cielo azul estaba nublado, débiles rayos de luz llegaban a tierra. En los mediados del invierno, los hombres llevaban pesados abrigos de piel. Se podía ver su respiración. Thénardier dividió sus 20.000 soldados en dos grupos de 10.000 y se dirigió hacia el sur, liderando a 7.000 soldados por su cuenta. Los 13.000 restantes estaban bajo el mando de un hombre llamado Stade en quien Thénardier confiaba. Era un veterano con pocas derrotas que estaba bien entrenado en las artes militares. Su lealtad hacia Thénardier también era muy grande. De acuerdo. Evita las peleas innecesarias hasta que nos reagrupemos. No importa, incluso si es un ataque de Ganelan. Retírate. Reduce los daños en lo posible. Como ordene, señor duque. Stade era un hombre de 33 años. Tenía el cabello corto y una barba cubría su pálido rostro. Su altura y complexión eran promedio. Su falta de expresión ocultaba el hecho de que estaba liderando un ejército tan grande. Sería bueno si pudiéramos encargarnos de Ganelan mientras sus tropas están cansadas por la batalla con Mosinel, pero dudo que las cosas nos favorezcan tanto. Aún así, manténlo en mente. Thénardier no creía que el futuro sería tan simple. Debía tomar una decisión apropiada de acuerdo a la situación. Solo podría confiarle el mando de más de 10.000 soldados a Stade, y fue por eso que lo eligió. Señor duque. Es posible que Ganelan haya llamado al ejército de Mosinel para invadir el país. Si ese es el caso, también deben estar informados sobre lo que le pasó a Roland. La duda de Stade fue disipada con una sacudida de la cabeza de Thénardier. Mostrar una actitud tranquila ayudaría a los soldados a tranquilizarse. Ese no es el caso. Si así fuera, el ejército de Mosinel haría un llamado y se uniría al duque Ganelan lo más rápido posible. Eso sería lo más obvio. Si un noble tan poderoso como Ganelan uniera sus tropas con otra nación, el shock sería mayor que el que causaron Tigre Brumut Born y el ejército de Sted. Las actividades de la capital real se paralizarían, todos los nobles estallarían en pánico, y muchos abandonarían los territorios de Ganelan para apoyar a Thénardier. No había razones para que Ganelan se aliara con el ejército de Mosinel. Por ahora no te preocupes demasiado por Ganelan, pero ten cuidado. Sin lugar a dudas. Cumpliré con sus expectativas. Thénardier asintió mientras Stade estaba de rodillas. Varios días después de que partiera, Thénardier recibió una noticia. Así que Ganelan movilizó sus tropas. No había recibido una respuesta a la carta que había enviado días atrás, pero basándose en sus movimientos, parecía que Ganelan no quería ayudar. Maldito Ganelan, desde que Roland murió he esperado una oportunidad para matarte. La imagen de un mapa de Bruña y sus alrededores apareció en la mente de Thénardier. Estará esperando a que Satstein o Mosinel ataquen antes de hacer su movimiento. Ya que Asbarre y los territorios de Ganelan al noreste colindaban, era difícil, por no decir imposible, poner un cese al fuego. Si Satstein o Mosinel movilizaban sus tropas, Thénardier sería el primero en actuar para interceptarlos, en lugar de Ganelan, basándose en los territorios que gobernaba. No importa. Nuestra preocupación por ahora es Mosinel. Thénardier murmuró para sí mismo mientras una sonrisa digna de un animal carnívoro se dibujaba en su boca. En la mansión del duque Thénardier, muy adentro se encontraba un anciano. Su diminuto cuerpo estaba cubierto por una túnica negra. Estaba observando algo sin necesitar luz alguna.
Carne de una gran bestia estaba siendo arrancada, sus huesos aplastados. El lugar estaba cubierto de fango, y el hedor de la putrefacción llenaba el lugar. Sin embargo, el hombre no se preocupaba de que el hedor impregnara la habitación. De hecho, estaba revisando la pequeña montaña dentro de la habitación. Era el cuerpo de un bífal, y solo el viejo lo sabía. Su nombre era Drekavac, había estado sirviendo como vidente del duque Thenardier desde hace mucho tiempo. Como pensé, es diferente. Drekavac lo miró por un momento. Tranquilamente colocó sus manos sobre el bulto de sangre y carne y lo sujetó. Aquí se encuentra el poder del viento, pero hay más. Una misteriosa sonrisa llenó su rostro, como si una de sus predicciones se hubiera cumplido. Necesito que hagas algo, Boyanoy. Otra vez. En dirección de donde el viejo miraba, una pregunta se escuchó, la voz que salió desde las sombras se escuchaba aquejada. Un joven con una brillante sonrisa estaba sentado en el piso con su espalda contra el muro. Tenía una estatura media y llevaba ropa gruesa con un cuello y mangas de piel. Su corto cabello negro estaba cubierto por una tela verde. Le dio una mordida a una moneda de oro que tenía en sus manos como si se tratara de un caramelo. No es bueno que un anciano viva tan a la ligera. Debería salir por tu cuenta algunas veces. Debo ocuparme de los dragones. ¿Te gustaría tomar mi lugar? No se puede hacer nada. ¿Qué necesitas? El joven llamado Boyanoy se levantó mientras la moneda de oro era lanzada por el aire. Trazó un bello arco y la atrapó tranquilamente con la punta de sus dedos. El usuario del arco ha aparecido. Las palabras de Drekavac congelaron el aire. La sonrisa de Boyanoy desapareció y sus ojos se abrieron por la sorpresa mientras miraba al anciano. Después de un momento, Boyanoy recobró su sonrisa y sus ojos volvieron a la normalidad. ¿Qué quieres que haga? Matarlo. Él no es como las vanadis que aparecen todo el tiempo. Es demasiado valioso para asesinarlo. Aunque me gustaría capturarlo. Bueno, para ahora, ya debes saber de quién estoy hablando. Cuando el anciano dejó de hablar, el cuerpo de Boyanoy se había derretido. Rápidamente, su cuerpo entero desapareció. Drekavac sintió satisfecho. Por ahora, tan solo veamos. Me pregunto quién permanecerá en pie. Mientras murmuraba con un tono ligeramente feliz, el anciano le dio la espalda al cuerpo del dragón y caminó hacia la puerta. El frío invierno privaba a la tierra de calor. Un soldado despertó en el congelante clima y frotó sus manos, movió sus piernas, y se cubrió con sábanas, mientras se sacudía al ver su respiración. De ser posible, hubiera querido quedarse bajo las sábanas, pero no era posible. Después de lavar su rostro con agua fría para despertarse, salió de su tienda hacia el fuego. Dos personas se reunieron y saludaron mientras calentaban sus manos con el fuego. Con el calor del grupo, sus cuerpos finalmente podían moverse con normalidad. Por favor, toma mi lugar un poco más temprano. El soldado en guardia dijo con un tono somnoliento. Esta vez, era su turno de descansar. El hombre que tenía sus manos contra la fogata estaba renuente a irse, pero regresó a su tienda, acomodó su arma y armadura, y finalmente tomó el lugar del guardia. Territorio al este de Bruñe. 2000 soldados habían construido su campamento en la parte más al oeste. Rodeado por un cerco doble, en el medio había muchas tiendas, la bandera de Bayard, la bandera de Bruñe, y la de Sirnitra, la bandera de Sted, ondeaban con el viento. El ejército del meteoro plateado estaba conformado por soldados de Bruñe y Sted. Era comandado por Tigre Brumudborn, un chico de 16 años. Las personas cercanas a él lo llamaban Tigre. Aunque era el conde que gobernaba Alsace, una de las provincias del reino de Bruñe, su reunión con Ellen, una vanadis del reino de Sted, cambió drásticamente su vida. Para defender Alsace, el lugar donde nació y creció, y para derrotar al duque Thenardier, quien amenazaba la paz de su territorio, Tigre se asoció con Ellen. Juntos habían pasado por muchas batallas. Salen de la familia Thenardier, el hombre que atacó Alsace, fue asesinado. Para obtener la libertad de movimiento de Ellen, se enfrentaron a la vanadis Ludmira. Tigre también se las arregló para alejar al caballero negro Roland, líder de los caballeros de Nevar, quien había ido a castigar la rebelión de Tigre. Roland le había ofrecido su ayuda y se encontraba a unos cuantos días de distancia de Nemetacum, el territorio que gobernaba el duque Thenardier. Sin embargo, la noticia sobre la muerte de Roland y la llegada del ejército de 20.000 soldados de Mosinel fueron una gran sorpresa. Tigre estaba sentado solo en la tienda del general, docenas de mapas estaban regados alrededor. Su desaliñado cabello era un desastre. Tigre gruñó al ver los mapas. No había dormido, así que su condición era mala y estaba completamente exhausto. Siguió pensando. Pensó sobre lo que debería hacer de ahora en adelante, con respecto a la invasión de Mosinel. Tenemos 2000 soldados. Ellos son 20.000. No podemos enfrentarlos. Si tan solo Lim o Ellen estuvieran aquí. Tigre suspiró, al pensar que era inútil. Ellen y Lim eran excelentes generales. Ya fuera para pelear o no hacerlo, siempre le darían a Tigre un consejo apropiado que él mismo no podría haber pensado. Aún así,
Había muchas personas en las que podía confiar. El mejor amigo de su padre, Massa Rodant, y el vizconde Augre, que estaban apoyándolo. Ambos eran veteranos con gran experiencia. Pero, Tigre no se atrevía a preguntarle sobre ese asunto. Podemos reforzar nuestras defensas en Territoire y hacer que las personas busquen refugio hacia el norte en Alsace y Oude. La pregunta es si debemos o no esperar ayuda de los caballeros o los nobles en las cercanías. Por sobre todo, pensar en la paz de su territorio era su deber. Tigre debía proteger Alsace, Massas tenía que proteger Oude que estaba al norte, y Augre, antes que nada, proteger Territoire. Por eso no puedo preguntarles. Si les preguntase, Massas y los demás le dirían que abandonara los desiertos del sureste. No había muchos viviendo en esa región, y, por sobre todo, Tigre no tenía ninguna obligación hacia ese territorio. Mientras no recibieran órdenes del rey, no había motivos para proteger las montañas fuera de su territorio. Sin embargo, Tigre sabía que el rey no podía dar ninguna orden, e ignorar la crisis frente a él le dejaba un sabor amargo en la boca. Tigre giró su cabeza en dirección a la espada que estaba sobre el piso. Era una gran espada decorada espléndidamente con oro en su guarda. Durandal. Era llamada la espada de la invencibilidad en Bruñe, pero pasó de manos de Roland a las de Tigre. La recibió del caballero negro como prueba de que reconocía a Tigre, pero nunca se imaginó que no podría devolvérsela a su legítimo dueño. Tigre recordó su conversación con Roland. Le había preguntado qué haría si los soldados de Ellen comenzaran una invasión. Tigre respondió que pelearía para defender a las personas de Bruñe. ¿Estaré volviendo pretencioso? Tigre no era ni un héroe u hombre valiente. Simplemente era un noble que gobernaba un pequeño territorio en la frontera. Aunque estaba ahí para pelear con el duque Thenardier, eso parecía imposible hace tiempo. Es un buen momento, Tigre-sama. La voz de una joven que estaba acostumbrado a escucharlo llamó desde fuera de la tienda. Tigre miró con curiosidad a Teita, su sirvienta. ¿Teita? A estas horas. Comenzó a hablar, pero se dio cuenta de que ya había amanecido. Podía escuchar ruido fuera de la tienda. La lámpara a su lado seguía encendida, casi se había agotado todo el aceite. Parecía que se había preocupado demasiado y se perdió en sus pensamientos. ¿Puedes pasar? ¿Qué sucede? Mientras le respondía con amabilidad, la luz del sol invernal brilló a través de la cortina mientras la chica de cabello castaño y coletas entraba lentamente. Llevaba un vestido negro con mangas largas y una falda hasta sus pies, cubierto con un delantal. Llevaba una olla de barro. Buenos días, Tigre-sama. El cabello de Teita se sacudió mientras se inclinaba. Su brillante sonrisa se oscureció al ver el rostro de Tigre. No descansó durante la noche. Aunque Tigre pensara en una excusa, solo terminaría peor. Teita, quien había crecido a su lado, podría ver a través de ella al instante haciéndolo perder. Estaba ocupado con varias cosas. Bueno, eso fue lo que pasó. Teita lo miró reprochándolo mientras se acercaba lentamente a él sujetando un recipiente con ambas manos. Dentro tenía una sopa cuyo vapor se elevaba. Tenía pequeños trozos de carne, zanahorias y col flotando alrededor. Al momento en que el aroma alcanzó la nariz de Tigre, su estómago comenzó a gruñir. Ambos se rieron. Primero, por favor caliente su cuerpo. Prepararé las demás cosas de inmediato. Gracias. Aunque estaba cubierto con una manta, seguía teniendo frío. Tigre recibió el tazón con una sonrisa y llevó un poco a su boca para probarlo. Utilizó una cuchara para comer los vegetales. Su estómago vacío ahora estaba lleno dejando escapar un sonido de alegría. ¡Qué pobres modales, Tigre-sama! Aunque el rostro de Teita era serio, lo dijo con un tono amable igual al de una madre que reprendía cariñosamente a su hijo. Tigre, por otra parte, satisfacía su cuerpo con la cálida y salada sopa mientras la terminaba de un sorbo. Al ver a Tigre saciar su apetito con tanta felicidad, Teita sonrió y salió de la tienda con su mente en paz. Volvió pronto con un canasto y se sentó al lado de Tigre, colocando el canasto a un lado de forma cuidadosa. Había pan y queso en el cesto junto a rebanadas de carne ahumada y patatas. Teita sirvió un poco vino en una copa de bronce. Para entonces, Tigre había terminado su tazón de sopa. Mordió el pan y queso, comió una patata, y bebió el vino por turnos. Ya que aún seguía tibia por el fuego, tanto el sabor como la textura de la patata eran excelentes. Cuando terminó de comer, Tigre suspiró satisfecho. Gracias por la comida. Estaba delicioso. Primero, por favor limpiese la boca. Aunque lo volvió a regañar, sonrió agridulcemente mientras estiraba sus dedos, para limpiar los restos de patata alrededor de la boca de Tigre. Teita observó preocupada su dedo, pensando si debía o no lamerlo, pero su rostro se sonrojó y se encogió de hombros inmediatamente. Tú también tienes algunos malos modales. No, no importa. Gracias por ayudarme. Aunque tenía una vaga idea sobre el por qué la sirvienta de cabello castaño estaba avergonzado, Tigre le dio las gracias con normalidad. Estar a su lado le daba la sensación de seguridad que solo podía tener en Alsace. Teita asintió y rápidamente colocó todo en el canasto.
Teita. Tigre llamó a la chicha que le había dado la espalda. Teita tenía una mirada curiosa e incómoda cuando se dio la vuelta. Sus pensamientos se volvieron serios y se sentó derecha al darse cuenta de la pesada atmósfera detrás de sus palabras. Tigre pensó cómo iniciar la conversación. Ambos permanecieron en silencio por un momento. Teita, creo que debemos separarnos. Quiero que te quedes con Lord Masas. ¿Qué quiere decir? Aunque ya se lo imaginaba, la voz de Teita temblaba. Vine para cuidar de Tigre-sama, y aún así. Es peligroso. No puedo permitirlo. Pero, aunque intentó replicar, al ver la mirada de Tigre, guardó silencio. Y bajó la mirada en silencio. Tigre permaneció callado, esperando por la respuesta de la sirvienta. Al poco tiempo, Teita levantó la mirada. Regresará a salvo. Lo prometo. Tigre respondió con un tono firme pero bajo. Teita lo miró con una sonrisa torcida y lágrimas en sus ojos. Tigre se levantó y abrazó a Teita suavemente antes de volver a hablar. Lo prometo. Volveré sano y salvo a más tardar, en la primavera. Teita dejó escapar un gemido. En respuesta, Tigre palmeó su espalda gentilmente y volvió a responder su pregunta. Cuando Teita salió de la tienda, Tigre tomó su arco. Cuando terminaron su desayuno, los soldados mantenían el fuego, otros revisaban su armadura, y algunos se entretenían apostando. Tras saludar rápidamente a los soldados, Tigre fue en dirección de Masas y Augre. «Está despierto, Lord Tigre Brumud». Un joven caballero se acercó corriendo a él. Aunque tenía rasgos valerosos, no tenía cabello. En lugar de estar sorprendido, estaba elogiándolo. «Buenos días, Rurik. Voy a ver a Lord Masas». «¿Vienes?» El caballero Rurik asintió de inmediato. «Lo seguiré. Por cierto, acabo de ver a Teita llorando hace un momento». Tigre tenía una expresión amarga y sacudió su cabello con fuerza. Su corazón se sentía pesado. «Por cierto, como soldado de Sted, ¿cómo te enfrentarías a un ejército de 20.000 soldados?» Rurik comprendió inmediatamente al escuchar su pregunta. Sus ojos brillaron, y una sonrisa despreocupada se dibujó en su rostro. «¿Cree que tengamos alguna oportunidad?» «No lo sé. No puedo convencer a los soldados y ni siquiera usted lo sabe. Al menos comencemos con eso». Rurik se encogió de hombros con un rostro amable. La boca de Tigre se retorcía mientras respondía. «Tenemos 2.000 soldados. Ellos tienen 20.000. Si dijera que tenemos oportunidad de ganar, ¿quién me creería?» Aunque las personas creen en las cosas porque son posibles, ellos también lo creen porque confían en usted. Mientras conversaban, llegaron a su destino. Después de confirmarlo con los guardias, Tigre y Rurik entraron. Los dos se quedaron sin palabras al instante. Ambos ancianos estaban sentados con mapas y documentos regados por doquier. Había un cubo de agua que usaban para mantenerse despiertos. «Oh, Tigre». El viejo, Masas, con su impresionantes barba y cabello gris y su robusto cuerpo, los llamó a ambos. Su cabello y barba estaban desarregladas y unas profundas y negras bolsas rodeaban sus ojos. Detrás de él, un alto y delgado anciano, Augre, estaba sentado sin mostrar preocupación por su desaliñada vestimenta. Ambos estaban exhaustos de pensar, y, al igual que Tigre, no habían descansado después de escuchar la crisis que se avecinaba. «Vine a hablar. ¿Pero están bien?» Tigre preguntó dubitativo. Ambos solamente sonrieron en respuesta. Los dos sumergieron su cabeza en el cubo de agua y dejaron salir un gemido. El agua salpicó alrededor mientras sacudían sus cabezas para secarse. Limpiaron sus rostros con un trapo grueso antes de volver su mirada hacia Tigre. «Sí. Adelante». Tanto Rurik como Tigre retrocedieron al ver la escena, pero no podían retirarse sin decir nada. Tigre se sentó frente a Masas, su estómago estaba lleno de mariposas. «Tomaré el mando y guiaré a los soldados al sureste». Yendo directamente al grano, Tigre miró a Augre y Masas. Los dos aristócratas se miraron entre sí, Masas se veía claramente tenso. «Imaginé que dirías eso». Aunque su rostro y tono eran de sorpresa, no pudo ocultar su reacción. «Primero, dinos tus motivos. Para sobrevivir. Defenderé lo que debo proteger. En ese caso, no deberíamos reforzar nuestras defensas en Territoir». Augre lo miró con una expresión severa. La sonrisa del anciano bonachón había desaparecido. Tigre pensó que las cosas serían así. También lo había pensado mucho. Aun si quería proteger a personas con las que no tenía ninguna relación, creer que sería visto como algo maravilloso, era algo simplemente impensable. Si reforzáramos nuestras defensas, seríamos capaces de detener a los 20.000 soldados cuando se acercaran. Podríamos ganar algo de tiempo. Los caballeros y soldados liderados por los otros nobles podrían llegar. Si detenemos al ejército de Mosinel aquí, no tendremos la fuerza para atacar Nemetacum. Hay una gran posibilidad de que seamos derrotados antes de que los refuerzos lleguen. Tigre había pensado en la situación más aterradora ya que no había forma de evitar que sucediera. También cabe la posibilidad de que no recibamos refuerzos. Tigre se dirigió hacia Masas con una expresión sorprendida.
Eso era lo que Tigre más temía. Augre, también, rió sarcásticamente mientras jugaba con algo en su mano. Gracias a Thénardier, somos considerados rebeldes. Si pedimos ayuda, podría criticarnos con facilidad. Si peleamos solos, podríamos servirle para agotar al ejército de Mosinel. Así que pensaron tan adelante. Tigre solo podía agradecerles por haber pensado tanto. Es importante pensar, pero lo más importante son las decisiones y acciones que tomas después. Masas puso su mano sobre el hombro de Tigre. Has pensado mucho sobre esto, y es obvio que quieres proteger a esas personas, pero ¿puedes hacerlo? Antes de que dijera eso, Tigre sonrió y asintió con fuerza. Hay algo que quiero pedirles. Tigre hizo que los soldados de Bruñe se reunieran por la tarde. Bajo el cielo nublado, el sol destellaba cálidos rayos de luz. Tigre, con Masas y Augre a ambos lados, les dijo a los soldados que el ejército de Mosinel había atravesado la frontera sureste. Mientras la ola de sorpresa y agitación se expandía entre ellos, Tigre continuó hablando con calma, ocultando la preocupación en su mente. El número de enemigos es de 20.000 mientras que nosotros somos solo 2.000. A pesar de que están dentro de Bruñe, están a una gran distancia. Podrían pensar que esto no tiene que ver con ustedes, sin embargo, si dejamos las cosas como están, el enemigo vendrá pronto, atacarán los pueblos y aldeas donde viven. El ambiente se puso serio. Pequeños ruidos se escuchaban entre la multitud. Muchas emociones, incluyendo miedo, se esparcieron por el campo. Tengo un plan para vencerlos. Pero, no funcionará si tienen miedo. Si no pelean con todas sus fuerzas, no podré utilizar su poder. No había ningún plan, sin embargo, Tigre, a pesar del sentimiento de culpa en su interior, les mintió para darles esperanzas. Si se sumergían en la desesperación antes de la batalla, perderían antes de siquiera comenzar a pelear. Por último, Tigre dijo unas palabras inesperadas para tranquilizarlos. El ejército de Sted dijo que pelearían hasta que cayera el último hombre en pie, así que ¿qué piensan hacer? La pregunta llevó a un cambio instantáneo. La latente voluntad de los soldados de Bruñe estaba brillando de nuevo, su miedo había sido hecho a un lado por el sentimiento de rivalidad. Si era para proteger su hogar, un soldado mostraría una voluntad por luchar como una bestia salvaje. Un soldado dejó escapar un grito, contagiando a los demás. Tigre, Masas y Augre apretaron sus puños de manera inconsciente. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Tigre miró sorprendido a los soldados de Bruñe. Aunque los soldados de Bruñe y Sted que formaban el ejército del Meteoro Plateado estaban en buenos términos, los conflictos entre ambos estaban muy arraigados. A pesar de que había sido un problema para Tigre, su rivalidad se encendió e hizo a un lado su miedo. Además, Rurik lo había confirmado antes del discurso con los soldados de Sted. El calvo caballero dio una respuesta mientras acariciaba su redonda cabeza. Aunque no puedo asegurárselos de antemano, creo que estaremos bien. Quien había elegido cuidadosamente a los 1.000 soldados del ejército de Sted para quedarse con Tigre fue Ellen. Los soldados tenían una buena voluntad hacia Tigre a su propia manera, y quisieron quedarse cuando Ellen partió. No debía haber muchos problemas para convencerlos. Cuando el alboroto se tranquilizó, Tigre dijo con un tono fuerte: todos, por favor hagan lo que se les ordené. Después de eso, cada soldado estaba ocupado con las preparaciones para partir. Los soldados recibieron comida y combustible para varios días, y una carreta para llevar las provisiones de varios. Cada persona llevaba sus provisiones a una gran tienda. Para cuando los soldados del ejército del Meteoro Plateado terminaron las preparaciones, el cielo ya estaba teñido de rojo y el sol estaba en su puesta oriental. Tigre, Masas y Augre iban juntos en sus caballos. Masas y Augre llevaban gruesos mantos para el invierno sobre sus armaduras. Tigre llevaba un chaleco de piel y una aljaba en su cintura, la herencia de su familia, el arco negro, iba sujetado en la silla de montar. Aunque sus rostros se veían exhaustos, su deseo de luchar era aún mayor. Aproximadamente 70 soldados estaban alineados detrás de Tigre. La relación de caballería e infantería en el ejército del Meteoro Plateado era de 8 a 2. Aunque Tigre no quería llevar tanta caballería, si no podía reforzar sus defensas, tan solo perdería más tropas. Era imposible que su grupo solo llevara personas de Alsace. Al final, Tigre evitó llevar soldados de los demás territorios. Además, Tigre quería que las personas a su lado fueran de confianza. Masas y Augre lo seguían de cerca con una docena y 100 soldados respectivamente. El resto se encontraba herido por lo que permanecieron bajo el cuidado de Batran y Teita. Batran quería acompañarlos, pero Tigre se sentía preocupado, pensando en que su fuerza podría abandonarlo a mitad de la batalla a causa de su edad. Lo siento, joven amo. Si tan solo tuviera la resistencia que tenía cuando era joven. Tigre sonrió y sacudió su cabeza al ver cómo lágrimas caían del rostro de su sirvienta y el anciano. Batran, cuida a Teita por mí. Me sentiré más tranquilo sabiendo que la estás protegiendo. El anciano recuperó su ánimo y le dijo que le dejara las cosas a él. Teita, tú también.
Sé que estarás muy ocupada, pero no te sobreesfuerces. Eso debería decirlo yo, Tigre-sama, regrese a salvo. Aunque Teita le respondió con fuerza, su rostro se llenó rápidamente de lágrimas. Por ahora, deberían descansar. Masas dijo mientras sujetaba su barba al ver el arco de Tigre. Déjanoslo a nosotros. Sé fuerte, Tigre. Lo mismo digo. No se sobreexija. Al mismo tiempo que Augre le daba ánimos, Tigre se inclinó en agradecimiento. Mientras Tigre se dirigía al sureste para encontrarse con el ejército de Mosinel, Masas y Augre reunirían a los caballeros en las cercanías. Aunque es improbable que podamos hacerle frente a un ejército de 20.000 soldados con solo 2.000, debería ser capaz de retenerlos por un tiempo. Sir Masas, vizconde Augre. Por favor, hagan todo lo que puedan para que los caballeros y aristócratas se movilicen. Tigre, quien tenía tan solo 16 años de edad, no sería capaz de convencer a otros para que actuaran. Eso era un hecho y era aún mayor ya que se creía que era un rebelde. Sin embargo, Masas y Augre, quienes tenían una gran experiencia, podrían ser capaces de convencerlos. Había muchos motivos por los que enfrentar al ejército de Mosinel. Aunque el motivo principal era para proteger a los ciudadanos, los caballeros y aristócratas no serían persuadidos para tomar acciones a menos que alguien tomara la iniciativa. Además, el ejército de Mosinel seguía en la frontera y aún no había decidido una dirección para atacar. Lin me enseñó sobre esto antes. Lord Tigre Brumud, ¿entendió? Para eliminar las opciones de su enemigo, debe confundir su juicio. Si logra hacerlo, tendrá la ventaja en la batalla. Tigre recordó el inexpresivo rostro y voz de Lin durante su conversación en otoño. Pero si reducimos sus opciones, eso no le facilitaría tomar un curso de acción. Supongamos que lleva a su enemigo a una situación en que solo le quedan 3 opciones. Eso hace que pensar en contramedidas sea más simple. Además, el enemigo estaría confundido. En ese estado, tomaría decisiones de una forma diferente a la usual. Y ahí es donde nuestras oportunidades de ganar se incrementan. Ya veo. Tigre demostró su admiración hacia Lim, quien por un momento dejó de ser tan inexpresiva. Aunque sus palabras seguían siendo estrictas, una ligera sonrisa apareció en su rostro por un momento. Aunque lo que le enseñe es algo básico, no vaya a olvidarlo. Tigre no recordaba haber aprendido mucho sobre estrategia de su padre, Urs. Aún había mucho que debía aprender que su padre seguramente habría querido enseñarle, pero, cuando Tigre tenía 14 años, tomó el lugar de su padre en la familia Born cuando éste falleció por una enfermedad. Detendré al ejército de Mosinel cerca de la frontera. Después de ver a Masas y Augre partir, Tigre fue seguido por 2 caballeros con una mirada de determinación en su rostro. Uno era el caballero calvo, Rurik, quien lideraba a los 1000 soldados Sted. El otro estaba a mitad de sus 20. Era un hombre joven de cabello café y ojos color bronce. Era el hijo del vizconde Augre, Gerard. Él lideraba a los 700 soldados de Bruñe. Dejo a mi hijo en tus manos. Úsalo como veas conveniente. Augre dijo mientras presentaba a Gerard y le hablaba a Tigre con una sonrisa. Rurik, por otra parte, no estaba feliz en absoluto. Después de que el padre e hijo se separaron, se veía claramente un sentimiento de disgusto en su rostro. Si mal no recuerdo, él fue el maleducado que ignoró a Lord Tigre Brumud y solo elogió a nuestra Vanadisama después de la pelea con el Marqués Grest. ¿Quién te dijo eso? Aunque Tigre le preguntó con una expresión preocupada, solo había 2 posibles candidatos. Cuando Gerard elogió a Ellen, solo Lim y Tigre estaban presentes. Limlicia. Antes de partir, me dijo que tuviera cuidado con ese hombre. Bueno, es el tipo de persona que Lim odiaría, pero el vizconde Augre no le dejaría sus soldados a su hijo sin ninguna razón. Y aunque no puedo decir que nuestra relación sea excelente, dudo que haya algún problema. Tigre no quería decir nada malo sobre el hijo de Augre, así que solo habló vagamente. Recordando la conversación de aquel entonces, Tigre miró por sobre los hombros de Rurik. Sin duda, Gerard lo miró con ojos amenazadores. Aunque Tigre también estaba ansioso, era muy tarde para decir algo, además necesitaba soldados y tiempo. Aunque su objetivo era moverse con rapidez, el ejército del Meteoro Plateado envió soldados a las aldeas en los alrededores para avisarles que el ejército de Mosinel podría atacarlos pronto y que tomaran refugio en Territoire. Mientras lo hacían, podrían conseguir mapas de la zona, comprar comida y suministros que no habían llevado consigo, además de lugares para descansar. Después de varios días, Tigre se encontraba en el sur de Bruñe mirando la provincia de Agnés.